Capítulo 7. Duelo y desesperación. Entregarse a Dios. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmos 34:18. El abrazo onírico de su llama gemela fue un consuelo durante la noche, pero un vacío al despertar. Encontrarse también sin él en el mundo físico acentuó la tristeza por la muerte de sus padres. Mirara donde mirara, solo veía soledad. No logró levantarse aquel día ni tampoco el siguiente. Sanelfa le preparaba remedios revitalizantes, Adelfa le llevaba flores a la habitación, Constelación le ayudaba a liberar el dolor. Alma agradecía lo mucho que todos la cuidaban y evitó culpabilizarse por no haberse puesto ya en pie. El proceso de duelo requiere su tiempo, Alma, le había dicho Cosmos con cariño. No hay prisa. Nadie mejor que tú sabe lo que necesitas ni cuándo estarás lista para volver a las clases. En ocasiones se levantaba de la cama y miraba la fuente, pero eso le traía recuerdos de su padre. Veía las escaleras donde se habían sentado y él le había hablado de su enfermedad, de su pronta despedida. Eran días bañados en lágrimas y desconsuelo, días de lluvia, relámpagos y truenos. Sus amigas se turnaban para visitarla. Le llevaban chocolate caliente y magdalenas caseras. Habían buscado alternativas a la leche de arroz con cacao y al bizcocho para no seguir recordándole lo añorado. Para Alma aquel momento de duelo fue más duro que el anterior, porque estaba siendo un proceso consciente. Cuando sus padres fallecieron en el accidente de la Sagrada Familia, fue un trauma tan repentino y estaba tan ocupada en sobrevivir que no tuvo oportunidad de profundizar en lo que estaba sintiendo. En cambio, en Palacio, todo la encaminaba a vivir de verdad, desde las enseñanzas que los maestros compartían con ella a diario hasta los descansos necesarios en pleno día, pasando por el tiempo que dedicaba a escribir a Dios para liberar sus emociones y recuperarse a sí misma. A medida que se acercaban las Navidades, la joven iba aceptando la realidad, pero aquellas fechas señaladas potenciaban la energía de familia y hogar, por lo que también representaban una nueva dificultad. «Alma, ¿podrías ayudarnos con el trabajo trimestral?», le pidió Fauna con la cara compungida. «¿Qué trabajo? Claro, tú ya lo has hecho y más que hecho». «Yo no he hecho nada, Fauna, es la primera vez en mi vida que me permito no hacer nada», inspiró con el pecho tembloroso. «Bueno, no hacer nada también es hacer algo, o al menos eso dijo Adelfo en la clase de Wu Wei». ¿Wu qué? Alma, me hace reír, ¿de verdad no te acuerdas? Si eres una experta. Creo que te confundes de persona. No, Alma, no me confundo. Cuando pase esta crisis y te hablo muy en serio, te vamos a necesitar. Eres nuestra líder, sin ti el equipo se desmorona. Creo que me sobrevaloras. No. ¿Líder? Sí, Alma, tienes algo que recordar. No sé qué tengo que recordar, pero nadie es imprescindible, Fauna. Todos somos imprescindibles, ¿o acaso has visto un puzzle completo al que le falte una pieza? Visto así, bueno, Fauna, dime eso del trabajo trimestral. Pues que aún no he escrito mi historia familiar y solo con pensar en dibujar el árbol me salta la rabia, porque no sé nada de nuestra familia. Ya sabes todo lo que pasó. Alma recordó que las gemelas fueron abandonadas en un contenedor de basura, y que lo único que sabían era que habían nacido en Australia y crecido en Reino Unido. Más concretamente, somos de Glastonbury, Alma. Fauna le había leído el pensamiento. Glastonbury, estuve allí este verano, ¿cómo me gustaría volver? ¿Por qué? Porque no aproveché el viaje. ¿Y eso por qué? Porque buscaba a alguien que no encontré y perdí el interés. Entonces iremos juntas las tres. Sí, algún día. No, Alma, algún día no. Mañana. ¿Qué? Pues eso, lo que vine a pedirte, ayuda con nuestro trabajo. ¿Pero cómo voy a ayudaros? Mira cómo estoy, Fauna. Te queda muy bien el pijama, pero ya es hora de vestirse como Dios manda. Avalon nos espera. Me voy a hablar con Flora y con Espejo. Que descanses. Saldremos a las 8 de la mañana. Ya tenemos los billetes de avión. Buenas noches. Fauna la abrazó y salió corriendo de la habitación antes de que su amiga pudiera decir nada en contra del plan. Alma se quedó con la boca abierta, las cejas levantadas, el cuerpo inmóvil, procesando datos y tratando de entender lo que acababa de pasar. Fauna había transformado la alusión a su estado depresivo por el simple hecho de cambiarse el pijama, con plena confianza en que ya estaba lista para volver a la vida.
Tras la puerta asomó la cabeza de Flora, que había escuchado la conversación y que, mostrándole los graciosos hoyuelos de su sonrisa, le dijo: «Gracias, Alma», tras lo cual salió corriendo con su hermana escaleras abajo. Sonó el despertador. Amador lo apagó y se levantó de un salto, porque de no hacerlo así se habría quedado en la cama sin querer levantarse, como solía pasarle los días de instituto. «No puedo llegar tarde al trabajo». «Hijo, ¿qué te preparo? ¿Café, zumo o los dos?» Amador se metió en la ducha. «¿Quieres contestarme?» «Mamá, estoy en la ducha». «Te habría costado lo mismo responderme qué quieres para desayunar». Silencio. «Amador, me da igual, mamá». Este hijo mío siempre embabia. «¿Quieres dejarlo tranquilo? No te metas donde no te llaman, Lucero». «Me meto porque no puedo oír las noticias, a ver si nos calmamos». Amador se afeitó, salió del cuarto de baño y su madre le dio una mochila con la comida preparada. «Lo estás atontando, Nieve, ya no es un niño». «Entonces encárgate tú de hacerlo un hombre, que solo vienes a casa para lo que te interesa. Esto no es un hotel». Cada vez que sus padres discutían, Amador creaba una esfera de energía protectora a su alrededor y se evadía a su mundo. «¿Dónde vas, Amador?» «¿Dónde voy a ir? Pues al trabajo, mamá». «Te dejas la tarjeta del metro y las llaves y el móvil, siempre igual». «Déjalo que se espabile, por el amor de Dios». Su padre apagó la televisión y salió de casa. «¿Dónde vas, Lucero?» «A que me dé el aire». A la misma hora que Amador salía hacia el trabajo, las tres Coramor se dirigían a realizar su propia tarea. A Alma le había costado mucho levantarse porque la energía depresiva del duelo que seguía transitando era más acuciante por la mañana. Después de desayunar y preparar bocadillos y frutas, cogieron la documentación y se despidieron de los maestros. Caminaron hasta la estación de Sants, cogieron un tren hasta el aeropuerto y tomaron su avión destino a las brumas de Avalon. «Antes de seguir las pistas hacia nuestros padres, me gustaría ir a un lugar», expresó Flora mirando por la ventana. «¿A dónde?» Alma quería saber si era un lugar nuevo para ella o si ya lo había visitado. «Quiero ir con vosotras hasta el Pozo del Cáliz». «Ah, ya estuve allí», dijo Alma. «Si lo dices con esa desgana, eso significa que no estuviste allí de verdad». «¿Qué quieres decir, Flora?» «Ya lo verás», sonrió su amiga misteriosa. Mientras las gemelas charlaban dicharacheras, comentando los recuerdos que les quedaban de su pueblo y apoyándose ante los nervios que les suponía aquel viaje, Alma no decía nada, ni siquiera era capaz de escuchar. Su mente estaba en otro lugar y su corazón luchaba por vivir. En la dimensión del espíritu, los chicos habían retomado la marcha. Caminaban en silencio hasta que Sanador tropezó y cayó al suelo. «¡Maldita sea! ¿Quieres hablar bien?» A Justo le molestaba la jerga de los 33, pero no se había pronunciado al respecto hasta entonces. «Hablo como me da la gana». «¿Estás bien?», le preguntó Escritor. «Ha sido la maldita piedra». «¿Qué piedra?». Solidario miró al suelo y todo seguía siendo cristal puro sin mácula. «La piedra que tiene por cabeza», exclamó Justo. «O la piedra que voy a tirar a la tuya». A Sanador le hervía la sangre cada vez que Justo lo provocaba. «Ya empezamos con los espejos», dijo Fénix. «Por favor, vamos a calmarnos, así no vamos a llegar nunca». «Por Alma, lo que sea», Sanador recordó a todos su motivación. «Pero por mí, como si este se queda atrapado en el camino de por vida», dijo mirando a Justo. «Vamos mal, muy mal», Pacífico meneó la cabeza en sentido de negación. «La maldita ley del espejo me tiene harto», gritó Sanador pensando en Cristal. «Mujeres, Justo le leyó el pensamiento. «Sí, mujeres». «Te comprendo», suspiró Justo pensando en sus propios problemas. Con aquella simpleza volvieron a unirse. Los Coramor se estaban haciendo personas sencillas, discutían y resolvían al instante como niños. «Lo que me da más rabia es pensar que yo también tengo la culpa». Sanador hinchó la nariz y apretó las mandíbulas. «Que no se trata de culpa, Sanador, a ver si lo asimilas de una vez». Justo lo sacudió por los hombros. «Vale, para ya que aún me da más rabia». Se desasió de un bandazo. «¿Entonces qué es?» «Responsabilidad», dijo Fénix. «Mirad, confieso que no iba a las clases porque no quería saber nada más de esta ley». Sanador miró para otro lado, queriendo quitar importancia a lo que decía. «La verdad, me sentía mejor si le echaba la culpa de todo a Cristal. Pero esta dichosa ley me dice que yo también soy culpable, bueno, responsable. Así que ya no puedo ser la víctima, entonces pienso que la víctima es ella y me siento fatal. Ni víctima ni verdugo, solo responsable. No me extraña que nos echaran del mundo de magia». Justo se echó las manos a la cabeza.
Todos se echaron a reír. Aquello de que los habían echado les causó gracia como a niños de parvulario a quienes la maestra sacaba al recreo para que se airearan por revoltosos. A ver, no nos han echado, es que ya no podíamos continuar allí. Solidario protegía sus sentimientos como podía. Menudo eufemismo. Sanador se tronchaba en el suelo. Nos sacaron de allí porque ya no había nada que hacer con nosotros, porque nos habíamos convertido en unos vampiros energéticos, unos vagos, unos egoístas. Vale ya, Sanador, que uno tiene su corazoncito, lo frenó Solidario. Al menos yo hice lo que pude. Sí, tumbado en el sofá mientras las chicas barrían y lavaban la ropa. Estaba deprimido. Eso es otro cantar. Lo siento, amigo. Creo que deprimidos estábamos todos. Desde que Alma y mi hermano se fueron, esto se ha convertido en un espectáculo grotesco, opinó Fénix. Necesitamos volver a ser los que éramos, o avanzar aún más después de esta lamentable recaída. Sí, perdimos el rumbo, pero ya es hora de retomarlo y coger las riendas de nuestras vidas, dijo Justo. De todo se aprende. Bien, ¿y todo esto a qué venía?, preguntó Sanador. A la piedra, le recordó Justo. ¿Qué piedra? ¿Cómo que qué piedra? La que querías tirarme a la cabeza. Los muchachos volvieron a reír como niños. Cualquiera que hubiera sido la piedra mental que lo había hecho tropezar en el camino, les quedó claro que se había desintegrado gracias a la unión del grupo, o al menos eso quisieron creer. El jardín de las sacerdotisas guardianas de Avalon las esperaba con un halo de magia que Alma no había percibido la primera vez. Sintió que se debía a la compañía de las gemelas y a la conexión con otras dimensiones que se le había acentuado en la universidad. El sonido del manantial la hechizaba, el vivo verde y los colores de las flores la magnetizaban. Las fragancias la estimulaban sacándola de su estado depresivo. A medida que se dejaba embargar por la energía del lugar, empezó a ver seres fantásticos a su alrededor. Se frotó los ojos, se pellizcó las mejillas y volvió a frotarse los ojos. Las gemelas se miraban de reojo y sonreían con complicidad. Ellas también podían ver a las hadas sobre las flores, a los duendes jugando entre arbustos y a las sacerdotisas bebiendo del manantial. Este es el símbolo de la Vesica Piscis. Flora señaló la tapa del pozo del cáliz. Alma les mostró un collar de oro que llevaba oculto bajo la camisa. «Es el mismo símbolo», exclamaron sus amigas. «Lo compré en el viaje anterior como regalo para mis padres». Trató de sostener la sonrisa en su expresión. Aunque se hicieron mucho daño, siempre sentí que eran llamas gemelas. Tuvieron el regalo de reconciliarse, Alma, la animó Flora. Sí, esa bendición fue un milagro en estos tiempos tan complicados, añadió Fauna. Gracias, hermanas. ¿Dónde oíste hablar de las llamas gemelas?, le preguntó Flora mirando los círculos de la Vesica Piscis y las filigranas de colores que la adornaban. Antes lo llamaba alma gemela, pero buscando por internet vi que a lo que me refiero es a lo que muchas personas denominan llama gemela. ¿Pero cuándo fue la primera vez que supiste sobre eso?, insistió Flora. No sé, siempre. ¿Siempre? Fauna levantó la mirada queriendo saber más. Sí, siempre. ¿Crees que tienes una llama gemela? Flora pensaba cada palabra que decía para no interferir en el destino de Alma. Solo quería saber en qué punto de su memoria divina se encontraba. Sí, aunque no sé dónde está. Alma quiso sonreír, pero le fue imposible. Sus ojos reflejaban cansancio, estaban tristes y apagados. A Fauna le entró un fuerte impulso de contárselo todo, de coger un papel y escribirle la dirección de Amador, de romper todas las reglas para que dejaran de sufrir de una vez. Pero sabía que las reglas estaban creadas por algo y que si las quebrantaba generaría un sufrimiento aún mayor a los implicados, además de poner en peligro la misión. Si Alma y Amador aún no se habían encontrado, era porque aún no era el momento. Necesitaban estar listos para reconocerse si es que el encuentro se llevaba a cabo. La unión dependía de muchos factores sobre los que solo el Gran Espíritu tenía conocimiento y comprensión. Hermana, Flora se dirigió así a Alma. No es necesario que hablemos mucho más de este tema. No solo te comprendemos, sino que compartimos el sentimiento. ¿Vosotras también? Sí. Fauna respondió de forma simple y prudente. Alma volvió a poner el colgante de la Vesica Piscis bajo resguardo y recordó el símbolo de lo que representaba, la unión divina de las llamas gemelas en la tercera dimensión. Miró a su alrededor y se llenó de la magia de los seres fantásticos que la rodeaban. Saludó a las sacerdotisas con una reverencia y las tres dejaron aquel lugar en pos de una nueva realidad. Cuando llegaron al pueblo, Fauna señaló con el dedo un balcón lleno de macetas con flores. «Es ahí, Alma. ¿La casa de la anciana de los gatos?»
sí. No tenían nada más que decir. Aunque era una prueba desestabilizadora para las gemelas, habían preparado bien el objetivo de aquel viaje. Flora llamó al timbre de la casa contigua. Una señora de unos 60 años, con delantal y un moño gris, abrió la puerta. «Hello girls, what do you need?» «Buenas tardes, Carmen. ¿Se acuerda de nosotras?», le preguntó Flora. «Válgame Dios, ¿dónde habéis estado todo este tiempo?», dijo con acento colombiano. «Pasad, pasad, acabo de sacar scones del horno». Las muchachas entraron. Carmen se movía apresurada. Mantel, agua caliente, bolsitas de té, leche de avena, azúcar, canela, mermeladas y una gran bandeja de típicos scones ingleses. «¿Tenéis hambre? Seguro que sí, después de tanto tiempo debéis estar hambrientas». «Gracias, Carmen, aunque durante este tiempo también hemos comido». A Fauna la hacía reír aquella señora que de pura agitación decía cosas impensables. «Es verdad, claro, algo habréis tenido que comer. Aunque podéis comer un poco más. Anda, coged, servíos, están calentitos». Las jóvenes se sirvieron y presentaron a Alma. La señora se mostraba bien contenta. Llevaba días sin hablar con nadie y había preparado los scones como excusa para ofrecer a sus vecinos y tener un poco de contacto humano. «¿Qué os trae por aquí?» «Verás, Carmen, queremos encontrar a nuestros padres». Fauna le lanzó una mirada directa. «¿A esos monstruos? No, eso sí que no». Ellos se arrepintieron y ahora estamos preparadas para conocerlos. Flora le cogió las manos para suavizar la tensión. «Antes de morir, Mary me hizo una tirada de tarot y me pidió que os cuidara si alguna vez le pasaba algo. Creo que se inventó la lectura porque no me miraba la cara y yo la conocía bien. A mí Mary no me engañaba nunca. De todos modos estuve de acuerdo porque yo también os cogí mucho cariño. Pero desaparecisteis. ¿Dónde habéis estado todo este tiempo?» «Carmen». Flora la miró con ojos suplicantes. «Está bien, soy muy mayor, pero conservo la inteligencia. No se hable más. Debéis haber hecho un largo viaje de vida para llegar hasta aquí, y yo os estoy entreteniendo». Carmen se levantó de su mecedora acolchada con motivos florales, se dirigió al mueble de la salita y abrió un cajón. Sacó varios sobres y papeles, apartó fotografías antiguas y de entre el desorden rescató una pequeña agenda. «Aquí es». Les señaló la dirección y cortó la hoja para que la tuvieran. «Sé que haréis lo mejor para vosotras. Sobre todo llevaos scones para el camino. Nunca se sabe el frío que puede hacer. Incluso diría que puede llover». Fauna volvió a reír. Aquella mujer era única. Se despidieron con un abrazo. Carmen tenía fuerza de valquiria. Les ofreció regresar siempre que volvieran a tener hambre. Ellas le dieron las gracias y Alma le regaló el colgante de las llamas gemelas. «Gracias, hija. Me has leído el alma», se emocionó la mujer. «Sé que mi amor existe y no puedo estar con nadie que no sea él». Aquella frase impresionó a Alma porque ella sentía lo mismo. Le conmovió la fidelidad que Carmen guardaba al amor verdadero. «Hace 40 años sentí que nos encontraríamos aquí, en Glastonbury, por eso emigré, pero aún no he visto sus ojos. Quizás tu regalo sea una señal. Nunca pierdo la esperanza. Avanzo mi vida, me siento feliz. Leo mucho, camino mucho y hago muchos scones». «La admiro, Carmen. Usted ya está preparada para encontrarlo. ¿Cómo lo sabes, Alma?» «Porque lo veo en su corazón, porque usted ya es feliz». Un turista perdido se acercó a ellas. Quiso preguntar algo, pero se quedó inmovilizado al ver a la mujer. Ella lo miró también. El mundo se iluminó. Las chicas siguieron su rumbo. Carmen había encontrado a su amor. A medida que avanzaban en las comprensiones espirituales del camino, los Coramor aumentaban su esperanza de acceder a la gran montaña, pues cada vez la veían más cerca. El camino seguía siendo el mismo, un sendero de cristal dorado con árboles custodios de un intenso verde. Había imaginado que este camino sería como los de las puertas de la sabiduría, con pruebas y todo eso, dijo Sanador. En cambio es de lo más monótono, Solidario elevó una ceja. Monótono por fuera, pero no veas qué removidas por dentro. Sanador se había ido autodescubriendo a cada paso. Qué difícil es aceptar la propia oscuridad. Y qué valiente quien se atreve a mirarla, le reconoció Fénix. Bueno, si la miras pero no haces nada al respecto, no sirve de nada. Justo no podía evitar meterse con Sanador, aunque fuera de forma indirecta. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no hago nada? ¿Que no transformo? Se alteró Sanador. «Te he pillado, qué fácil es provocarte», rió Justo con fuerza para alborotarlo aún más. «No volveré a caer, maldita sea.
Venga, hombre, no te enfades. En realidad es mi parte provocativa y orgullosa, mi punto débil todavía, se sinceró Justo. Explícate, que no entiendo nada. Pues que en lugar de decirte que te admiro por asumir tus flaquezas con humildad, mi ego se burla como un niño pequeño. Lo primero, yo no tengo flaquezas. Y lo segundo, sí, eres un crío. Estamos de acuerdo en algo, rió Sanador. Bueno, ¿comemos un poco? Pacífico llevaba rato imaginándose un gran plato de arroz con setas salteadas y salsa de soja. Un momento, quiero hablar. Sanador se puso serio. Los muchachos pararon en seco, intuyeron que un suceso importante se avecinaba. Ahora recuerdo que cuando caí al suelo sentí que a Cristal le había pasado algo, y es grave. Cuanto más cerca estamos de la montaña, más puedo sentirlo. A medida que avanzamos, más sano en mí lo que nos separa y más conectado estoy con ella. Es algo grave, repitió angustiado. Eso solo significa una cosa, se aventuró Fénix. Sí, hemos de acelerar el ritmo, Sanador confirmó los pensamientos de su compañero. Ya no tengo hambre, dijo Pacífico, adelante. Una lluvia fina y espesa cayó sobre ellos. Eran las aguas purificadoras del cielo. Pasarían unos días de tormenta hasta que volviera a salir el sol. En el Palacio Nacional no había una sola sonrisa, solo caras compungidas, ambiente gélido. Cristal estaba en la cama, rodeada de médicos del mundo de magia que habían viajado hasta allí por indicación de Espejo. ¿Puedes hablar ahora, Cristal?, le preguntó Madre, que también estaba a su lado por la gravedad de lo sucedido. Solo contigo, Madre. La habitación se vació del tumulto de médicos, maestros y compañeros que habían ido a ver a Cristal. También sus padres salieron del cuarto. ¿Quieres contármelo?, le preguntó Madre cogiéndole la mano. Tengo un serio problema, no sé vivir con él y tampoco sin él. Cada vez que recuerdo sus desprecios siento ganas de morir. Cariño, eso no es amor. Lo sé, Madre, el amor no hace que uno salte desde una ventana. Volvió a sentir que quería irse del mundo. Madre la miró con fuerza. Me arrepentí al hacerlo, pero en la tierra no tenemos alas y ahora no podré volver a caminar, contuvo el llanto. Pensó en que los maestros sí podían volar, sintió que su vida ya no tenía esperanza. Deseaba haber muerto de verdad. ¿Por qué ha sucedido ahora, Cristal?, la abrazó Madre. Porque se acerca la Navidad, porque me siento muy sola, porque me he desconectado del gran espíritu, porque el amor se ha apagado en mí, porque no siento que nadie me quiera. Te queremos, Cristal, aunque lo más importante es que tú te quieras a ti misma. Lo sé, Madre, pero aún no he aprendido a hacerlo. Vas a lograrlo, ¿me oyes? Dios así lo quiere. Pensaba que estaba más fuerte, pero cuando dejé el mundo de magia lo hice huyendo del desamor. Mis padres guardaban las apariencias frente a la comunidad élfica, pero en casa no se dirigían la palabra. De pequeña siempre soñaba que se reconciliarían la próxima Navidad, y cada vez que se acercan estas fechas siento hielo en el corazón. Ellos ya no hablaban conmigo, me despreciaban. Desde la muerte de mi hermano en la cascada, mi casa se convirtió en un infierno, la misma oscuridad que vivo con Sanador. Gracias por abrirme tu corazón. Desde aquel día, una parte de mí quiere ir con mi hermano y la otra se aferra a la vida con la necesidad desesperada de un amor que nadie puede colmar. Solo sigo recibiendo lo mismo de lo que procedo y llevo dentro, abandono y rechazo. Has hecho un gran trabajo estos meses en la tierra, Cristal. Estoy muy orgullosa de ti. En el pasado siempre sonreía, pero era una falsa alegría que tapaba mi tristeza. Ahora me conozco mejor, aunque eso no basta. Mi alma está destrozada y mis piernas también. Se echó a llorar en brazos de Madre. Cristal, mi niña, eres pura, eres amor, eres digna de amar y ser amada. Madre le acarició el cabello y Padre miraba tras el cristal de la habitación, pidiendo un milagro. ¿Viste a mis padres? Solo están defraudados conmigo, no les importa lo que siento. Hablaremos con ellos, hay mucho trabajo de sanación por hacer. Has abierto camino, Cristal. En las familias suele haber un ser de gran sensibilidad que manifiesta de forma intensa el bloqueo de amor que atañe a todos. Gracias a lo que ha sucedido, tu familia y tu linaje tienen una oportunidad de salvación. Cristal estaba derrotada, se recostó con cuidado en la cama. Tenía contusiones por todo el cuerpo. Madre sentía como si aquel intento de suicidio le hubiera pasado a su propia hija. Se le hacía trizas el corazón. La joven Coramor se durmió y soñó que volvía a volar.